igual salvación. Gracia y fe, ¿qué hacen? Salvación. Gracia de Dios y la fe que el hombre pone para creer en la obra de Cristo. Solamente la salvación es por fe y es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Algo que los judíos ya estaban debatiendo. Y obviamente detrás de esto no había buena intención. Había celos de por medio. Los judíos estaban sintiendo celos de que ya los gentiles estaban creciendo en cantidad y estaban aceptando la ley, perdón, estaban aceptando la salvación, y ver que Dios había visto un pueblo gentil entre ellos, a ellos les dolía. Por su ego nacionalista, por su orgullo judío, por sus pactos, por sus promesas, el celo había levantado. Celo que ya vimos en el primer viaje de Pablo, lo vimos con Pedro también, lo vimos en Antioquía, lo vimos en Chipre, gente que se sentía celosa de que esta salvación tan grande llegue a la voz y a los oídos de los gentiles. Y muchos gentiles se estaban convirtiendo. Pablo ya había dicho, ¿no ve? Ya que vosotros judíos no rechazan este mensaje de salvación, ahora nos iremos a los gentiles. Pablo ya había declarado esa verdad, que Dios estaba buscando también un pueblo de los gentiles. Y para poner tropiezo estaban levantando estos judíos, sin buena intención. No había buena intención de estos judíos. Era una mala intención seguida por sus celos, su circuncisión y su nacionalidad. Que esto abarca todo el libro de los Hechos. Judíos celosos, judíos que no entienden, judíos que todavía recelan de su nacionalidad. Quieren que sean judíos. Y esto está cambiando progresivamente. A esto, amados hermanos, se reunieron los gentiles y le dijeron: Pablo y Bernabé, ustedes son nuestros líderes, ¿qué debemos hacer? Estamos confundidos. Esta noticia de que se circunciden había lastimado el corazón de los creyentes gentiles, por lo cual Pablo y Bernabé dicen: esperen acá, nosotros vamos hasta Jerusalén y esto se tiene que arreglar. Pablo y Bernabé toman unos cuantos hermanos de Antioquía, bajan hasta Jerusalén, se encuentran con fariseos con la misma posición, con el mismo pensamiento, con la misma decisión: circuncidarse, ley, circuncidarse, ley, si no, no hay salvación. Pablo y Bernabé, dice, llegaron a Jerusalén, fueron muy bien recibidos por todos y se levanta el primer concilio en Jerusalén. Reunidos ancianos, reunidos discípulos, apóstoles, gente importante, maestros, se reúnen y hacen la primera defensa. La primera defensa de la verdad de la salvación por gracia la hace Pedro, contando la historia de cómo Cornelio se convirtió. Y en el capítulo 15, verso 9, el apóstol Pedro en su defensa diría: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El verso 11, Pedro en su defensa continúa: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Pedro está defendiendo la postura que Pedro predicaba: salvación por gracia. Muy bien, Pedro, hablaste. Y Pablo dice: nos toca a nosotros, porque también queremos defender este caso. El apóstol a los gentiles se levanta y dice: muy bien, bravo Pedro, eso es verdad. Tú tuviste un encuentro con Cornelio, tú tuviste la visión del manto con alimentos inmundos, que Dios te dijo: no llames inmundo a lo que yo he purificado. Te aplaudo, Pedro, porque estás diciendo una verdad. Pero déjame un momento, yo también quiero hablar. Y juntamente conmigo Bernabé. Pablo y Bernabé se levantan y empiezan a contar todo lo que ha pasado en su primer viaje misionero. Y en medio de la gente, de la multitud, les empiezan a decir: Dios está llamando a los gentiles. Si Dios no llamaría a los gentiles, Dios no hubiera hecho grandes cosas con ellos. Entonces, la confirmación de que Dios no quiere inquietar a los gentiles es que entre ellos se ha predicado el evangelio, han creído el evangelio y han abrazado el evangelio. Son creyentes igual que nosotros. Pero eso no queda ahí, porque la defensa apostólica continúa. Pedro se levanta, Bernabé y Pablo también, y ahí se levanta el principal de Jerusalén. ¿Quién era? Jacobo. Jacobo se levanta y empieza a citar las escrituras, cita a Isaías y le dice: bueno, Dios ya tenía pensado hacer esto. Dios ya quería que el pueblo gentil se salvara. No es algo novedad, solo que ustedes no han leído esa parte. Ya Dios había prometido que los gentiles invocarían su nombre. Jesús también había confirmado eso, lo vimos la semana pasada. Entonces, que la salvación venga a los gentiles siempre fue un plan de Dios. No fue sorpresivo. No es que Dios dijo: bueno, los judíos me rechazan, ¿qué hago? Busco un pueblo. Los gentiles. No, en el plan de Dios la salvación siempre estaba para judíos y gentiles. Solo era cuestión de tiempo que esto pasara. ¿Me dejo entender? Entonces ya la salvación estaba
ahí para los gentiles, pero ahora algo diferente ha cambiado. Cristo vino, instauró el pacto y ahora la salvación no es por adscribirse a la nación judía, sino por estar en Cristo. Cosa muy diferente. Las cosas han cambiado. Jacobo se levanta y dice, varones hermanos, basta. Han escuchado a Pedro, han escuchado a Pablo, a Bernabé, y creo que es claro. Creo que esto está claro. No hay por qué reabundar. No hay por qué seguir extendiendo esta reunión. Y ahí Jacobo se levanta y dice, no están obligados ellos a circuncidarse. No les vamos a poner el yugo de la ley a ellos que son sin ley. Y número 2, esta decisión va a ser ratificada por el Espíritu Santo. De tal manera que Jacobo, cuando se levanta, no fue guiado por el Espíritu Santo. Tanto el Espíritu Santo, que es Dios, y Jacobo, que era el principal apóstol, el principal hombre ahí en Jerusalén, estaban de acuerdo. No se les inquiete, no se les mande, no guarden nada, ni Shabbat, ni almuerzo, ni comida. No vayamos a exageraciones, ni rituales, aunque ese tiempo había templo todavía. No hagamos eso, dice. Y Jacobo ratifica eso, ¿no? Pero ahí Jacobo ratifica algo. Pero está bien, no ley, está bien, no circuncisión, está bien, no ritos, está bien, no rituales, no ceremonias. Ya, Shabbat no, pero hay algo que también voy a demandar. Capítulo 15, verso 19, el hombre importante Jacobo, acá el principal pilar fundamental de la iglesia en Jerusalén, va a decir lo siguiente. Por lo cual, yo juzgo, es decir, yo aquí sentencio esto, decreto esta reunión, y dice que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. No se les moleste con la ley ni con la circuncisión, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces, Jacobo se levanta y dice, varones hermanos, ya basta, ya está claro. Hagamos una cosa, dice Jacobo. Como Pedro ha hablado, Bernabé y Pablo han hablado, y ellos tienen más autoridad porque ellos salieron a los gentiles, ustedes y yo no. Ellos sí, por eso la defensa apostólica en este concilio es muy importante. Y Pedro y Jacobo dice, hagamos algo. Vamos a escribir una hoja, una carta para ellos. Y vamos a enviar juntamente con esta carta a los 2 hombres importantes, Pablo y Bernabé. Pero también vamos a añadir 2 hombres judíos. ¿Quiénes eran? Barsabás y Silas. El motivo por el cual Judas o Barsabás y Silas van hasta los gentiles de Antioquía es por el testimonio. Era por sobreguardar lo ya dicho. Es decir, el concilio decreta esto y para confirmar esto tenemos testigos. Ahí está Silas y ahí está Judas, llamado el Barsabás, para que confirmen que esto que están leyendo sí ha venido de nosotros, de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Entonces, en total, ¿cuántos hombres van hasta Antioquía? ¿Cuántos hombres van hasta Antioquía? 4. Bernabé, Pablo, Silas y Barsabás, o también conocido como Judas. 4 hombres van hasta Antioquía. ¿Agarrado qué? ¿Tomando en la mano qué cosa? La carta. ¿Y la carta qué decía? Avanzamos textos y llegamos al punto. Capítulo 15, verso 23. Y escribir por conducto de ellos 2 puntos, y aquí está lo que la carta decía. Esto es lo que la carta decía. Bueno, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos. Mira cómo está manteniendo esa unidad. Los hermanos a los hermanos. De entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludos, dice, ¿no? Los saludamos a ustedes. Y aquí está lo que dice la carta. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Es que este era algo serio. Era algo muy serio si la salvación era por ser judío o no. Había un conflicto acá. Y les dice, les han mandado que se circunciden y guarden la ley. Bueno, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, ahí está el acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres
que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas, subraya esa palabra, necesarias. Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. ¿Y la carta cómo despide? Chao, pásenla bien. Eso es todo. Eso es todo, Jacob, ¿sí? No hay por qué perderse. Porque el Espíritu Santo no quiere imponerles una carga. Y Pedro, ¿qué había dicho? ¿Por qué tentáis a Dios? Si Dios ha querido que los gentiles se salven por fe, por su gracia, ¿quién son vosotros para poner carga a los gentiles? A lo que Dios no estaba soportando era la inclusión de legalismos por parte de los judíos. Entonces, de esta manera, estamos llegando al final del conflicto. Un conflicto que había reunido a los apóstoles, ancianos, la iglesia estaba perturbada. Y quiero que se imaginen por un tiempo. Supongamos que este concilio duró 3-4 días. ¿Se imaginan el corazón de los gentiles allá en Antioquía? ¿Qué dirá Pablo? Por si acaso nos prepararemos a circuncidarnos, me imagino. ¿Quién está más preocupados? Los varones están tristes ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que Pablo vuelva sin malas noticias ahí. Porque el texto dice, les han inquietado sus almas. Han afectado su esperanza, han afectado su tranquilidad, su paz. Sin duda, para quien sea. Estaban ellos tristes, afligidos. Por eso Pablo y Bernabé van hasta Jerusalén para que esto se arregle. Y se arregló. La carta fue enviada. El verso 30 nos dice de la siguiente manera. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, los ha reunido a todos, les entregó la carta, obviamente se leyó la carta, ¿y cuál es la reacción? Habiendo leído la cual, ¿qué dice? Se regocijaron y a consolación. ¿Te imaginas eso? Gracias, dirían los gentiles, ¿no? Bendito sea Dios que no tenemos que ser judíos para ser salvos. Bendito sea Dios que no tenemos que guardar todos los 613 mandamientos para que Dios voltee la mirada a nosotros. Gracias sea Señor, porque la salvación es por gracia, a través de la fe en Jesús, en Cristo Jesús. Sin ser judíos, ellos ya tenían promesas, pactos, redención, consolación, esperanza, y el Espíritu Santo había descendido a ellos lo mismo que a los judíos. Wow. Bendito sea Dios. ¿Te imaginas el momento? Se regocijaron, dice el texto. Dieron voces de júbilo. Gracias. Bendito sea Dios. Has traído consolación a nuestras vidas. Estábamos pensando cómo vamos a salir de este aprieto que los judíos han colocado, pero ahora Dios ha decidido tener un pueblo sin ley judía, sin circuncisión y sin nacionalidad. Dios estaba ya empezando un nuevo pueblo, distinto, con distintos mandamientos, con distintas promesas, con distintas funciones. Pero que el mismo Dios de los judíos iba a ser el mismo Dios que iba a guiar a los gentiles. Y una vez más, para nosotros siendo gentiles, para mí este momento fue de gozo. Gracias. Gracias, Señor. No puedo ser judío, puedo seguir con mi nacionalidad y no tengo que adscribirme a ellos tampoco. Y sea la gloria a Dios por eso. Así que, ¿cómo terminó el conflicto? ¿Bien o mal? Bien, bravo. Buen conflicto, que empezó mal, pero terminó bien. Terminó con gozo, con alegría. Y esa carta se pasaron unos a otros. Las iglesias de Antioquía, que ahí Jacobo refleja, ¿no? De Cilicia, de Siria, se había pasado ahí la carta. Y los hermanos aplaudían, gracias Señor por mirarnos a nosotros. Y que la salvación es por fe. Y esta es una verdad que hoy en día también está siendo atacada. La salvación no es por ningún mérito. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. La salvación completa es de Dios. Desde su inicio hasta su final. Dios planeó la salvación. Dios demandó la manera en que nos vamos a salvar y Dios refleja cómo vamos a llegar al final de nuestra salvación. De manera que la salvación tiene un inicio y tiene un fin. Y como persona central de ese inicio y de ese fin es Jesús.
No tú, ni yo, ni un pastor, ni un líder, ni una religión. Dios planeó la salvación y Dios nos lleva a esa salvación. Por lo tanto, la gloria, ¿a quién tiene que ser? A Él. Bendito sea Él, porque Él es el que nos proveyó la salvación. Solamente por fe. Solamente por creer en el Hijo de Dios. Tenemos los beneficios espirituales del nuevo pacto. Wow. Entonces aquí viene la pregunta. Hermano, vimos a Jacobo ordenando no comer ciertas cosas, alejarte de los ídolos, y la pregunta continúa. ¿Todavía la iglesia tiene estas prohibiciones? Porque aquí Jacobo está prohibiendo alimentos. No coman cosa ahogada o de sangre. Son alimentos o comida de animales que se come con sangre. Esto era una aberración para los judíos. Y Jacobo dice, no, no lo hagan, no lo hagan. Y esta es una ordenanza a los gentiles, mas no a los judíos. Y la pregunta continúa. La iglesia tiene prohibiciones de alimentos según lo que dice Jacobo en Hechos capítulo 15. ¿Ustedes creen que estos mandamientos continúan? Obviamente los gentiles ya no están en la idolatría. Obviamente los gentiles ya no están en fornicación. No debería ser así. Pero la pregunta es, ¿tenemos prohibiciones de alimentos? Y para responder esta pregunta es, ¿por qué Jacobo dice esto? Jacobo hubiera dicho, ¿saben qué? No hay ley, no hay circuncisión, no hay nada. Alaben al Señor, glorifiquen al Señor y somos hermanos en la fe. Pero Jacobo añadió y dijo, prohibido esto y también comiditas. No lo hagan. Pero Jacobo dice que estas cosas son necesarias. Jacobo está diciendo, si lo hacen, va a estar bien. Porque es necesario. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que se cumpliera en esta época estas tres prohibiciones? Y la respuesta es el contexto histórico. ¿Cómo es esto? Recuerden que la iglesia empezó con los judíos. Y cada sábado, ¿dónde iban a reunirse? A la sinagoga. Y en la sinagoga, ¿quiénes estaban? Judíos. Y los gentiles convertidos iban ahí a reunirse, a escuchar la palabra, a meditar la palabra. Recuerde que estamos empezando con un contexto judío, todavía no es gentil, están en un contexto judío, añadidos gentiles. Entonces quiero que entiendas algo. Cuando Jacobo le dice, no coman esto, es porque no pongan tropiezo entre los judíos. Ya que ustedes se van a mirar con los judíos cara a cara, sábado tras sábado, etc. Estas prohibiciones, ¿para qué son? Para mantener la comunión. Estas prohibiciones son para mantener la comunión de la época. Los judíos no comen esta cosa. Los judíos rechazan la idolatría. Y ustedes hagan esto, vivan así, para que la comunión no se rompa. Para que la comunión no se tenga fricciones. Traten de abstenerse de estas cosas para que no haya fricción. Recuerdan que están ustedes, judíos gentiles, ahí metiditos en una sinagoga, escuchando la palabra, orando juntos. Pero saben que los judíos son muy celosos de estas cosas y ustedes, para que no haya este tropiezo o esta fricción entre la comunión, traten de evitar estas cosas. Entonces las prohibiciones son para preservar la comunión. No es ordenanza, prohibido porque es pecado. No, es para preservar la comunión, para estar tranquilos. Judíos gentiles, estén tranquilitos, absténganse de comer delante de ellos estas cositas. ¿Les parece? Muy bien, dirían ellos, nos vamos a abstener. Por lo tanto, estas prohibiciones siguen a lo largo del siglo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la teología ha ido avanzando. Pablo predicaba, gentiles, estas tres cosas se ha dicho que ustedes no hagan, etcétera, etcétera, etcétera. Avanza la teología y Pablo, ¿qué ella dice? Ya pueden comer lo que quieran. ¿Por qué? Porque ya todo es santificado. Vamos a leer pasajes de esos. Colosenses 2, 16 al 17. Colosenses 2, 16 al 17. Muy bien, Colosenses 2, 16 al 17. Luego, Efesios 2, 14 al 16. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿todavía esto sigue vigente? La respuesta es no. Era para la época, porque ellos estaban unidos en una sinagoga, gentiles y judíos. Tenían que convivir.
Para no friccionar eso, se da estas ordenanzas, ¿no? Colosenses 2, 16 al 17 y Efesios 2, 14 al 16. Colosenses 2, 16 al 17. Iremos a ver ahí el texto. ¿Qué dice? Colosenses capítulo 2, verso 16 al 17. El texto dice, todo lo cual, perdón, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiestas o luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo, la realidad es de Cristo. No, de comida no hay que juzgarse. En la época sí, pero Jacobo ordenó que no comamos esto. Hay que cumplir. La teología avanza, los gentiles van creciendo más, se deja las sinagogas judías, se hace iglesias gentiles, no hay más prohibición. No a Dios juzgue. Efesios capítulo 2, 14 al 16. Efesios capítulo 2, 14 al 16. Y note que le estoy citando pasajes doctrinales, escritos ya de Pablo, después de mucho tiempo. Pablo ya no tenía la misma idea. Pablo sí enseñaba, tres cosas hay que abstenerse, pero Pablo avanza más en su propia teología. Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, ¿no es cierto? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No hay más, ¿no? 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no había más. Si había algo que nos separaba, como las comidas, ya no más. Ya hay una unidad y Pablo está avanzando en su teología. Romanos capítulo 14, va a ser contundente ya Pablo ahí. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, verso 5. Y eso es algo que entendamos, hermanos, porque usted tiene que entender que la teología está avanzando. Por eso no podemos sacar doctrina de Hechos rápidamente. Hechos es un libro transicional, es de la época. Pablo todavía no está comprendiendo bien su misión, ni Pedro ni los apóstoles. Están avanzando progresivamente. ¿Dónde ya tiene Pablo la revelación completa? En las 13 epístolas paulinas. Ahí es donde tenemos que sacar doctrina. Si vamos al Pablo de la época, en Hechos 15, y le decimos, Pablo, ¿tenemos algo prohibido a los gentiles? Y Pablo dice, claro. Fornicación, animal ahogado y alejarse de la idolatría. Eso tienes que cumplir. Avanza la teología y nuevamente encontramos con Pablo. Pablo, todavía no podemos comer tales cosas. Y Pablo dice, no, ya no hay más provisión. Romanos capítulo 14, verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga, iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor también no lo hace caso. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Muy bien. ¿Se puede ya ahora juzgar en cuanto a la comida? No, ya no. Y te voy a demostrar un pasaje contundente. ¿Ya? Pero hermano, no hay que comer esto. Si lo haces por salud, está bien. Porque el texto que dice, el que come, está bien. Y el que no quiere comer, está bien también. No hay problema. ¿Tú no quieres comer chancho? Está bien. No comas. ¿Tú quieres comer chanchito? Está bien, come. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Cuando alguien dice, ¿no ve? Es una prohibición. Es un mandamiento. Pecado es comer. Ahí es un problema. Pablo avanza en su teología y dice, ahora podemos comer todo. ¿Por qué? Porque damos gracias a Dios. Un texto para corroborar esto. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. Este problema del alimento es muy contundente para los judíos. Y recuerda que Pablo va
batallar mucho con estos judíos, que de una u otra manera van a querer buscar acercar a los gentiles, al judaísmo, al legalismo y al nacionalismo. Pero Pablo, sabemos muy bien que va a defender mucho esto contra los gentiles, ¿no? No solamente la circuncisión, también las prohibiciones. Por eso Pablo, hablando de la apostasía futura, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora quiero que entendamos esta parte. Cuando hablamos de apostasía en las cartas del apóstol Pablo, solamente aparecen dos veces la palabra apostasía. Apostasía en Timoteo y apostasía en Tesalonicenses, específicamente la segunda carta. Pero hoy en día, ¿cómo se ha entendido apostasía? Apostasía es negar la fe, caerse de la fe, rechazar la fe o dejar la fe. Ese es el concepto que te da el diccionario, pero no. Apostasía en la Biblia no tiene esa connotación únicamente. ¿Cómo yo tengo que entender la palabra apostasía? Por el contexto. Si solamente leemos el capítulo 4, verso 1, ¿qué dice? En los posteros tiempos, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Miren aquí adelante, a ver. ¿Cómo han utilizado este texto? Yo me acuerdo que he visto una serie, ¿no? No he visto, he escuchado una serie de aquí en una iglesia que asistía. Ha sacado esta, ¿no? Serie, los últimos tiempos. Timoteo 4:1. Ahí está. Van a apostatar de la fe. Y este maestro ha sacado sus videitos, ¿no? Ahí está, la gente está bailando, la iglesia están ahí danzando, hacen su folgorio y dice el texto siempre, van a escuchar a espíritus de demonios, falsos predicadores. Es cierto lo que dice, pero no está utilizando bien el texto, porque el texto no dice eso. ¿Cómo yo voy a entender qué significa apostasía acá? El contexto me va a decir. No se trata de que yo quiera usar como yo quiera. Pablo está utilizando esta palabra por un motivo. Pablo no está diciendo, en los posteriores tiempos las iglesias van a danzar, van a revolotear, gira van a hacer. No está diciendo eso Pablo. Pablo está utilizando esta palabra apostasía en otro sentido. Entonces, ¿en qué sentido Pablo está utilizando apostasía en los posteriores tiempos? Mira aquí adelante, te voy a enseñar una cosa. Pablo en el capítulo 4 y en el capítulo, en la segunda carta, en el capítulo 3 dice lo siguiente, ¿no? En los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe. Y también en el capítulo 3 de la segunda carta, ¿qué dice? Este será el carácter de los hombres en los posteriores días, dice, ¿no? Amadores, engañadores, desobedientes, impíos, blasfemos. Ahora la pregunta es, ¿esto para qué tiempo está hablando Pablo? ¿Para nuestros tiempos? ¿Para cuándo? Para Pablo, ¿cuándo son los últimos tiempos? A ver. ¿Mm? Para Pablo, los últimos tiempos son cuando él ya va a morir. Cuando yo muera, estas cosas van a pasar. Cuando Pablo habla en los posteros días, no significa a nuestros días, significa a los días de Pablo. Él ya le había dicho en Hechos 20, ¿no? Cuando yo me muera, aquí vendrán lobos rapaces que van a engañar al rebaño, dice Pablo. Entonces Pablo no está apuntando tanto al carácter del mundo hoy, aunque está así, no niego eso, pero Pablo por interpretación está aplicando después de su muerte. Después de mi muerte, este va a ser el carácter de los hombres, así van a apostatar muchos de la fe. Muy bien, ahora volvamos al texto. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos, no dice todos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y de doctrina de. Miren aquí adelante, les voy a preguntar algo. No hay duda de que algunos van a apostatar. No hay duda. La pregunta es, ¿estos algunos son cristianos o no? Piensen un momento, piensen un momento, piensen un momento. ¿Estos que van a apostatar son cristianos? ¿Mm? A ver, los del Facebook ahí, piensen. Porque aquí dice el texto, algunos, dice Pablo, sí van a apostatar de la fe, pero no todos, algunos. La pregunta es, ¿estos algunos son cristianos? Sí, dicen, a este lado.
Hermano, tanto preguntas, vos predicá, me están diciendo, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver aquí, ¿qué dicen? ¿Ah? Ahí nuestros hermanos, ¿qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Son o no son cristianos? ¿Quién dice no? La mente dice no. ¿Quién dice sí? Son. Hermano dice, sí son. ¿No ve? Si son o no son, no sé, dicen, ¿no? Sí son cristianos, sí son cristianos. Pero recuerde que apostasía no tienes que entender cómo se ha caído de la fe. Eso no es apostasía. No entiendas con ese concepto. Sí son cristianos porque ¿en qué sentido van a apostatar? Porque apostasía es como alejarse, ¿no? ¿En qué sentido van a apostatar? Mira aquí adelante, te voy a explicar, después voy a ir con el texto. Mire, Pablo dice a Timoteo, hablando de la iglesia, porque en el capítulo 3 le dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, les dice. Le está hablando a cristianos. Entonces le dice, Timoteo, escúchame, en los últimos tiempos, o sea, cuando yo ya no esté, mucha gente va a levantarse con falsas enseñanzas, con falsa predicación. Y algunos van a creer en eso y se van a apartar de la verdad. Eso significa. Pero ¿en qué sentido van a apostatar? ¿De la salvación? No, doctrinalmente. Mira aquí adelante todavía. Pablo está diciendo, les van a apartar con falsas enseñanzas, pero no de la salvación. Y la pregunta es, hermano Fernando, si muchos hermanos se van a alejar de las enseñanzas, ¿qué enseñanza van a traer estos falsos? ¿Falsos profetas? ¿Falsos tiempos? No. ¿Qué falsa enseñanza van a utilizar estos maestros malos para desviar a los creyentes de la verdad? Repito, no está hablando de salvación. No habla salvación. Habla de algo doctrinal, algo que practicaba de los bien. ¿Cuál puede ser esa verdad? No hay que adivinar. El contexto nos va a decir. ¿Cuál era el mensaje que estaban desviando? Capítulo 4, verso 2. Ahí está. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ahí está. Esto es lo que ellos estaban enseñando. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Ahí está. Los creyentes y los que han conocido la. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la mentira? Alimentos. No se casen. No coman esto. No coman esto. ¿Qué dice que era Pablo eso? Mentiras son estas. Quieren pervertir la verdad prohibiendo casarse, prohibiendo comer, alimentarse. No coman ciertas cosas. Entonces uno se pregunta, pero hermano Fernando, ¿tanta cosa para alimentos? Porque el texto es grave. Doctrinas de demonios, espíritus engañadores, hipócritas, mentirosos. ¿Y solamente para que Pablo hable del alimento? Sí. Porque el alimento va a ser un problema grande de judíos y gentiles. Entonces eran falsos. Entonces mira aquí adelante. Vamos a suponer que había un falso ahí. Y a la iglesia le dice, iglesia de Éfeso, no coman esto porque es pecado. Aléjense de eso. Y tampoco se estén dando en casamiento, que es otro contexto que otro debo explicar. Y mucha gente decía, verdad, no hay que comer, tal vez le ofende a Dios. En eso habían caído los creyentes. En ese sentido habían alejado de la verdad, no de la salvación. Porque Timoteo no es una carta salvífica, Timoteo es una carta pastoral. Anota eso. Timoteo no es una carta salvífica, no está hablando de salvación. Timoteo es una carta pastoral. Está anunciando a los pastores cómo deben conducirse. Y la tarea más grande de Timoteo en la iglesia de Éfeso era preservar la doctrina, cuidar la doctrina y enseñar doctrina. Ese es el tema central de la carta a Timoteo, a las dos cartas, ¿no? Ahora, Pablo va a concluir, y con él nosotros también, capítulo 4, verso 4. Porque todo lo que Dios creó, ¿qué dice? Es bueno. ¿Qué está pasando ahí conmigo? A ver, porque todo lo que Dios creó es, y nada es de, si se toma con acción de conclusión. Para Pablo, ¿seguía vigente el mandamiento de Jacobo? No. Así que los que quieren comer chanchito, coman nomás. En especial el domingo vamos a comer chanchito. Ven. ¿No ve? Entonces, estamos viendo cómo la teología está progresando. Hay un progreso, es evidente eso. Por eso tú no puedes sacar doctrina de hechos.
Si tú quieres sacar doctrina de hechos, tienes que compararlo con las cartas doctrinales. Apóstol Pablo.